Bienvenidos a nuestro primer podcast de Aviva tu Fe, un espacio donde vamos a compartir con una gran invitada el día de hoy. Es mi amiga Laurita. Laurita, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella es líder en la iglesia y hoy día vamos a estar conversando de un tema bastante, quizás delicado, pero hay una historia muy bonita de victoria detrás de el proceso que me tocó vivir en el 2024 y todo lo que fue el 2025, donde Laurita estuvo acompañándome. ¿Cómo estás, Laurita? Cuéntanos un poquito de ti para que puedan conocerte y luego vamos a contar un poco de esta historia, ¿no? Claro, ¿qué tal, Pieri? Gracias por invitarme. Y bueno, como le dijo Pieri, me llamo Laura, soy ingeniera de sistemas y lo más importante, soy líder de jóvenes, hija de Dios. Y bueno, ¿cuántos años nos conocemos, Pieri? Desde el 2022, no, 20, en la pandemia. Sí. Desde el 2020 en la pandemia llevamos clases juntas y luego fuimos a un tema a Pacasmayo, ¿te acuerdas? Sí. Y es donde comenzamos a conversar un poquito más. Sí, con Laurita ya son varios años de amistad. Ha sido como muy edificante porque siempre hemos como que tenido la oportunidad de compartir y más aún en un viaje internacional que hicimos donde lo habíamos planificado y de pronto salió así como muy espontáneo, ¿no? Vimos una publicación que fue en Instagram de la IRI, que era Del Lionel. de Ministerios Lionel, y luego vamos, ya terminamos comprando las entradas y de pronto, ok, vamos a comprar los tickets y de pronto vamos a ver la estadía. Entonces como que se fue armando este viaje bonito que era con un doble propósito, ¿no? Creo que las conferencias eran de 3 días en Santo Domingo. Fueron 2 días, pero al día siguiente fuimos a la iglesia, el culto. Sí, de la IBI, que fue hermoso. Pero en ese proceso, eso fue en el 2024, ¿tú recuerdas en qué mes fue? Fue en octubre, el 2 de octubre. Sí, fue el 2 de octubre, noviembre y diciembre. Claro, eso fue el inicio de mi proceso, de un proceso que fue realmente como que muy, muy difícil, que en verdad me tocó quizás como estar en la lucha sola. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos probablemente como caminando con Dios, en un momento que quizás menos nos los esperamos, viene quizás la prueba y quizás como que no nos toma tan preparados a nivel espiritual, porque quizás podemos estar como me pasó a mí, que estaba saturada, estaba como de concursos, estaba con servicio, estaba muy saturada en el trabajo y justamente por eso era como que también vamos a hacer este viaje porque las dos estábamos trabajando y estábamos agotadas y de casi como que a un paso al burnout. Entonces fue como que lo necesitábamos, vamos a hacer un viaje República Dominicana y vamos a las conferencias que era la centralidad del evangelio y vamos a tomar tiempo en la playa, ¿no? Pero en ese proceso yo recuerdo que pasó algo, ¿no? Que yo estaba como que guardando y pensé, o sea, y eso también creo que ahí iría la parte de cuando nosotros pensamos que podemos manejar las cosas, o sea, solos, y con eso hablo a título personal, siempre he sido como que muy autosuficiente y obviamente dependiente de Dios, pero en un momento vulnerable de mi vida a nivel emocional, quizás mi relación con Dios se fue haciendo quizás como que mi devocional una rutina, ¿no? Así como vas al gimnasio, vas a la iglesia, pero se volvió una rutina al punto en el que me tomó este proceso de, digamos, de yugo desigual, y ya vamos a hablar un poquito también de qué es yugo desigual y cómo es que afecta en este caso a la persona, ¿no? Y qué se debería hacer en ese proceso para acompañar a alguien. Entonces, yo recuerdo, ¿te acuerdas cómo estábamos o sea, yo estaba en realidad como que no podía más y necesito como que hablarlo. Y era como que necesito confesarlo porque, claro, en ese momento había una persona que no era creyente y me invitó a salir. Entonces era como que no pasa nada. Dije, lo voy a invitar a la iglesia. De repente se va a convertir. Entonces era como erradamente esa idea, ese concepto de puedo manejarlo en mis fuerzas. Y obviamente después me di cuenta que no podía. Era obra del Espíritu Santo lo que tenía que darse en su vida, en la vida de esta persona. Pero ya no podía contenerlo más, ¿no? Y fue como que justo a ese inicio
Y no sé si tú te acuerdas dónde estábamos, que de verdad que ya no pude más y me quebré. O sea, dije, tengo que hablarlo. Sí, sí, claro, me acuerdo que estábamos en el avión de camino a República Dominicana, habíamos llegado a Lima y yo te estaba compartiendo una lucha ministerial que tenía y te había dicho que les había mandado un versículo a los chicos, porque sí, había sido una lucha fuerte, ministerialmente hablando, y ahí fue cuando tú me contaste, ¿no? Que bueno, que habías iniciado ya una relación. Y en ese momento fue como un balde de agua fría. Era como que, Sí. como que un shock. O sea, es como que no solamente tu problema, sino era como que ahora otro problema con el cual estaba yendo de camino a ese lugar. Así, y bueno, en ese momento, en mi mente estaba orando, ¿no? Como que, Señor, dame palabras de sabiduría, porque yo sabía que no te iba a hacer cambiar de idea o de opinión en ese momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo llevé mi Biblia, estábamos en la cabina del avión, llevé la Biblia, también llevé un libro de Pentateuco que estaba estudiando. Y todo el libro de Pentateuco hablaba acerca del yugo desigual. Dios mío. Pero fue bueno para mí porque cuando aterrizábamos ya y tú me contaste todo lo que había pasado, yo tenía armas espirituales para no presionarte a tomar una decisión, pero para decirte lo que decía la palabra del Señor. Porque a veces caemos en el error de querer transformar a las personas a nuestro ritmo o a nuestro tiempo, cuando eres tú la que tiene que tomar esa decisión, pero a través de la convicción del Espíritu Santo. Entonces, eso para mí era importante, ¿no? Que tú llegues a esa cosa. Pero era necesario que yo te diga la verdad, ¿no? Entonces, te lo dije, me acuerdo que te dije cuando estábamos en Santo Domingo ya, Pieri, estás en rebeldía. Sí, y yo no es que en verdad no lo veía. Más que estar en rebeldía, era como, yo pensé que, o sea, quizás estaba minimizando en ese momento mi lucha y el pecado en ese momento de probablemente de orgullo, de no pasa nada, o sea, es como, puede cambiar, ¿me entiendes? O sea, equivocadamente en mi corazón en ese momento era, pero se puede convertir, ¿me entiendes? O sea, porque obviamente entró a tallar la parte de emoción, o sea, más que convicción era emoción, pero la lucha espiritual en ese momento era tan fuerte que obviamente yo me sentía mal, ¿no? Me sentía que estaba alejándome de Dios porque en ese momento mis emociones estaban más a flor de piel de quizás haber estado como que muchos años, o sea, no había nadie y de pronto era como que aparece alguien, o sea, ahí viene la tentación, es como que aparece alguien y yo dije, bueno, es el único valiente que apareció y lastimosamente era como de una persona no creyente. Y obviamente había un sentido, digamos, de ver la parte externa, quizás de admiración por el tema profesional, etcétera. Entonces, ahí entró a tallar también nuevamente la parte de el orgullo, de la carne, de no ver la parte primordial que siempre fue mi no negociable en ese momento, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era una lucha fuerte, que estaba callando en ese momento porque no había, digamos, alguien que en ese momento me esté, digamos, liderando. No tenía una amiga que había sido la persona que estuvo conmigo en todo tiempo, pero ya después ella entró a otra etapa de mamá. Se fue a Estados Unidos, se casó y siempre conversamos esporádicamente, pero ya no era lo mismo tener a alguien cerca, ¿no? Entonces la persona más cercana en ese momento era Laurita. Entonces era como que, claro, estábamos juntas y dije, no, es que yo no puedo sola, ¿me entiendes? Y creo que algo que fue muy decisivo en ese momento para mí en términos de no sentirme juzgada, de no sentirme como, o sea, era como ese lugar seguro y la persona con la cual podría abrir mi corazón. Entonces era, ella no me va a juzgar, va a orar por mí, me va a acompañar en el proceso y claro, o sea, es algo que creo que es importante en ese momento. Si es que alguien está pasando un proceso similar, ¿con quién puedes abrir tu corazón? Que no puede ser cualquiera, que tiene que ser una persona que realmente sea de tu confianza y quien te va a apoyar en ese momento, no solamente, o sea, va a orar por ti, como tú dices, te va a decir la verdad, pero también va a estar en ese proceso diciéndote las cosas con, obviamente, la palabra, pero sin sentir quizás ese juicio, porque podría darse el caso que también lo sentí, o sea, fue como que sentí las dos caras de la moneda. Por un lado era como que el juicio y el rechazo y era como quizás alguien que sí, o sea, me quería ir a como que estás haciendo mal y esto y lo otro, entonces yo lo sentía como muy quizás duro y por otro lado tenía como más de tu lado el llama de misericordia, de gracia, o sea, de verdad, pero ejerciendo la gracia. Entonces fue, creo que por ese lado, algo que
que me ayudó mucho, ¿no? En ese proceso. Y te acuerdas más o menos como que cómo fue esa transición, porque fueron como 3 meses del lugar que fueron fuertes, que para mí era como llegar al mes 1 y era como que con visión del Espíritu Santo, y como que Pirina, no, estás saliendo con alguien, no es creyente, no fue a la iglesia una vez, recuerdo, no va a volver a ir, tener discusiones teológicas, filosóficas, y era como, o sea, tontamente era como tener esa lucha de tú lo puedes cambiar, la palabra hacer sobre, era como, ¿me entiendes? O sea, era como absurdo en ese momento, yo no lo veía absurdo, pero o sea, no tenía sentido, ¿me entiendes? Pero era el Espíritu Santo que nuevamente era como primer mes, convicción, ¿no? Segundo mes pasaba lo mismo, ¿no? Y ya me acuerdo que el tercer mes fue como, esto no va, es como que explotó la bomba y yo sentí una convicción tan fuerte que al final, en ese momento yo me acuerdo que me quebré, o sea, terminé obviamente en llanto y era como ese temor de como que, Señor, o sea, eso para mí fue muy, muy difícil de, Pirina, vas a dejar todo, vas a dejar, o sea, estás dejando tu ministerio en alabanza, estás dejando de compartir la palabra, que es algo que el Señor te ha llamado a hacer y es algo que disfrutaba mucho. Y yo recuerdo mucho la parte de, estoy abandonando todo por una persona que no es de Dios, que no, o sea, que no me va a acompañar en ese mismo sentir espiritual y que simplemente era como, no es correcto, ¿me entiendes? O sea, es como que estás dejando o vas a dejar todo por esto, ¿no? Y de ahí fue como también mi mamá en su proceso como que regresó, me agarró el cáncer y era como un quiebre emocional muy fuerte también, era como que todo se me venía encima y yo recuerdo que o sea, no podía, ¿me entiendes? Era como, necesito ocuparme de esto, no puedo ahorita tener cabeza para esto y era el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, pero fue una lucha de 3 meses, pero una lucha en la cual yo recuerdo que tú estabas ahí, nos sentamos a conversar en algún momento también, pero siempre sentí como ese apoyo, ¿no? No de juicio, sino de amor, de gracia, de ese corazón realmente como de pastor que siempre has tenido para cuando lideras con los jóvenes. Y creo que es algo que siempre he valorado mucho en esa amistad que hemos tenido. Pero más allá de eso, no sé si tú recuerdas cómo fue el proceso en donde tú estuviste acompañando, ¿no? Ese tiempo y ya después es como, ok, cuando una vez que terminó, ¿qué es lo que pasó después, no? Para comenzar, quiero leer un versículo. Está en Juan 1:14 que dice, a ver, aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, para mí ese versículo es clave, porque nos habla de cómo el Señor Jesús andaba en gracia y verdad. Entonces, la verdad es importante. Es importante que nosotros cuando exhortemos a alguien, le digamos la verdad. Que no tratemos de enmascarar el pecado de ninguna forma, porque el Señor Jesús decía las cosas tal cual. Era verdad, ¿no? En este caso había pecado, tenía que ser confrontado. Pero el Señor Jesús también andaba en gracia. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, cuando tú me lo contaste, obviamente fue un show, fue algo fuerte para mí en ese momento. Como te dije al inicio, sabía que no podía ir de frente, no podía decirte, no, Pina, lo que estás haciendo está mal, sino tenía que enseñarte a través de la palabra por qué estaba mal, ¿no? Y me acuerdo que cuando estuvimos en República Dominicana me contaste, fue el shock inicial, pero todos los días trataba de decirte algo. Y es más, estábamos en la iglesia de la IBI. Horrible. Fue duro porque realmente sentí que estaba en un viaje para nutrirme de la palabra, estábamos nutriéndonos, pero a la vez sentir que estaba como que fallándole a Dios sin pecado. Era como, mira, has aceptado, es como que una relación, ¿no? Que esa persona no conoce a Dios. Entonces era como, Señor, estoy acá, obviamente estoy recibiendo palabra, no lo merezco. O sea, mi postura era, no lo merezco, pero aún así tienes tanta gracia que es como, he venido acá para quitarme, estaba escuchando y la palabra obviamente se verificaba, pero era esa lucha, ¿no? De mis emociones y el amor a Dios, ¿me entiendes? Entonces era una batalla interna que estaba librando en ese momento que sin duda era
difícil, pero que no podía batallar en mis fuerzas. Y ahí también venía la parte de tu acompañamiento, de la oración y, como tú dices, ¿no? Comunicar la verdad, pero con gracia. Y bueno, luego de eso, recuerdo que ya salimos de la conferencia, nos fuimos a la playa a divertirnos, bueno, a relajarnos también. Y igual yo sabía que tú no ibas a tomar una decisión en ese momento, no la tomaste. Y yo recuerdo que, bueno, de lejos, porque en esa época yo ya estaba en otra iglesia, había salido de la iglesia Cierto. y tú estabas en otra iglesia, ¿no? Entonces no había una comunicación tan directa, pero yo me acuerdo que cada vez que miraba un reel o algo, no sé si tú te acuerdas, acerca del yugo desigual te lo mandaba. Sí, y para mí era como que, es como que otra vez, y era como que, Sí. como que ya lo sé, pero ¿cómo hago? ¿Me entiendes? ¿Cómo hago para soltar? Que fue lo difícil, ¿no? Y yo sabía que el Señor iba a tratar en tu corazón, porque no solamente yo, sino que yo sabía que otras personas también estaban orando, ¿no? Entonces, eso es importante, que cuando una persona cae, hay que buscar levantarla, pero también hay que saber cuál es el corazón de esa persona, ¿no? Porque en tu caso, tú fuiste valiente, a pesar de lo que pasó, tú dijiste, ¿no? Sabes que estoy en pecado, no voy a servir. Por supuesto, sí. Y eso de ahí, o sea, ya te demuestra que había humildad en tu corazón. Entonces, porque hay personas que están en pecado y ocultan su pecado y van a servir deshonrando al Señor. Sí. Entonces, eso a mí me pareció bien. Dije, no, bueno, por lo menos tiene eso claro. Entonces, a partir de eso era oración y ir diciéndote la verdad todos los días, ¿no? O bueno, Corazón más brillando ahí como que esto es. Exactamente. Porque si no, como te digo, cuando una persona, sobre todo cuando es algo sentimental, si tú vas de frente a querer bloquear a esa persona o al decirle lo que estás haciendo está mal, o a solamente solamente juzgar o solamente criticar, entonces ya no vas a lograr nada más en esa persona que apartarse, ¿no? Porque al final lo que vas a hacer es lastimar el corazón de alguien. Exacto. Y hay que recordar que me pudo haber pasado a mí también, ¿no? O sea, cualquiera puede pecar en cualquier momento. Y es como, ahorita que me recuerdas, era como la parte que mencionas de quizás como ser valiente y transparente y saber que estás en una lucha. Y en ese sentido, ahorita recuerdo que fue al inicio que cuando recién me habían invitado a salir y yo dije como que no pasa nada, es una salida, ¿no? Con alguien que por ahí como quizás apareció. Y yo recuerdo que acepté esa salida y luego después vino otra salida, ¿no? Y ya cuando en ese momento acepté una segunda salida, yo recuerdo que dije, no, miren, o sea, esto no está bien. Y aún antes de que quizás me dijo, o sea, como que ya salgamos, pero quizás como que, no sé, estar enamorados, era como, yo no puedo estar, o sea, saliendo con alguien y sirviendo a la vez. Y ahí recuerdo haber hablado de manera transparente con el pastor y dije, pastor, estoy atravesando una lucha. Eso es lo que está pasando. Hay una persona así, hay un gusto. No es de la iglesia. Lo he invitado. Obviamente mi deseo es que me agradeció. Y también, ¿no? De comentarlo con ese momento la persona que era el líder de alabanza y venir de manera transparente a la persona de autoridad espiritual directa y la persona del ministerio. Entonces ellos dos sabían. Entonces me dijeron, ok, te agradezco. Y obviamente yo dije, yo no voy a estar sirviendo porque no está bien, no es correcto, ¿no? Entonces ahí vino como, ok, hago un paso al costado de manera voluntaria, pero espero que el Señor me ayude en este proceso, en esta lucha, porque era una lucha. Ahorita era como, yo sé que está mal, pero es como, ¿me entiendes? O sea, como la parte de emocional, de sentimientos, ¿no? Y era porque tú querías. Era como lo que equivocadamente en ese momento yo pensé, y en un momento tontamente, dije, ok, he esperado como que, ok, desde que empecé mi caminar con Cristo, ¿no? Ya real, ¿no? 2018, y de pronto era como que sirviendo, o sea, era como para mí era un caminar perfecto con Dios, o sea, perfecto por así decirlo, de servicio, de estudio, de caminar siempre como que en verdad, en integridad, y de pronto era como que dije, bueno, un momento llegará como que la persona indicada, ¿no? Y de pronto, o sea, pasar, digamos, de estar en el mundo, obviamente es así sin Dios, donde siempre había muchas personas como que invitándome a salir y todo, y de pronto era como que ya Dios me guardaba, me preservaba y no había nadie, o sea, era como que literal, y todo el mundo se preguntaba y decía,
no, pero definitivamente debe haber alguien, ¿me entiendes? Era como, pero debe haber alguien que te invita a salir. Y era como que no, el Señor me está guardando para la persona y todo. Y de pronto era como que apareció alguien, ¿no? Pero lastimosamente ese alguien no era creyente, ¿no? Entonces ahí fue como que la parte de emociones, ¿no? De simplemente como que pensar equivocadamente. Dije como que, Señor, pero si no había nadie, ¿por qué permitiste que esta persona llegara a mi vida? Obviamente fue parte de la prueba, ¿no? Pero en ese momento no lo pensé así. Entonces, ya después que al final como que fue un alto de convicción total de haber tenido esa lucha de 3 meses, fue como, esto no está bien, ok, ya esto no va, ¿me entiendes? Que fue creo que diciembre, que fue duro, fue realmente un proceso tan duro donde el Señor me aisló de amigos, de un círculo en el cual yo estaba que al final ya no está presente ahora en mi vida, pero yo sentí que mi relación se quebró totalmente o sea, al inicio fue como que con Dios y dije, Señor, te he fallado porque en principio es como que en qué momento dejé de amarte, o sea, al punto de hacer una concesión con alguien que no profesaba la misma fe, que no te amaba y que sin duda yo no podía cambiar, ¿no? Y al momento que sentí que se quebró mi relación con Dios, se quebró mi relación también en ese momento Con tus hermanos. con mis hermanos en la fe y fue como pasar, digamos, de una amistad quizás muy, muy frecuente, profunda, con en ese momento la persona que era una mía en ese momento y el círculo de amistades. Y yo sentí que se quebró con la iglesia, ¿no? O sea, como cuerpo de Cristo. Entonces, para mí era como, ok, Señor, ¿sabes qué? Aislada, total, pasando sola mi proceso realmente, aislada, o sea, como el Señor me tomó en ese momento como que o sea, cortar todo vínculo, toda comunicación con todos para simplemente estar pasando tiempo con él, meditando tiempo con él. Pero en ese momento que yo sentí que se quebró la relación, yo no sé si te acuerdas que si te comenté, era como que me voy a Lima. O sea, en mis puertas era, me voy a Lima, quiero empezar de cero, ya no quiero estar acá. Sí, era horrible, era como que el dolor obviamente en ese momento me llegó. Recuerdo que hablé también en ese momento con un pastor titular y fue como, pastor, ha pasado esto y obviamente me quebré, me acuerdo ahí en la oficina y fue como, no sé qué decisión tomar porque le dije, quiero irme. Y fui muy sincera y le dije, quiero irme, ha pasado esto, ya siento que no pertenezco aquí. Y de pronto yo haciendo la planificación, trabajaba remoto, me voy a Lima. O sea, era como mis fuerzas de, se quebró aquí, voy a volver a empezar de nuevo en otra ciudad. Exacto. Sí, sí, claro. Yo me acuerdo que estabas por mudarte a Lima, pero también antes de eso como querías tener un tiempo de entrenamiento y te mudaste cerca a mi casa. Sí. ¿No? Entonces, y nosotros ya estábamos entrando al 2.º año de nuestra iglesia hija. Y yo dije, bueno, si estás acá, vente con nosotros, ¿no? Entonces, para mí fue bueno tenerte cerca, porque era más fácil también poder acompañarte, ¿no? Estar contigo en iglesia, salir más seguido también porque estabas más cerca, estabas a una cuadra, ¿no? Y entonces eso también ayudó bastante a que pueda acompañarte en ese tiempo, ¿no? Porque sí me acuerdo que me contaste que te sentías sola. Totalmente. Y es, cuando hay pecado en la vida, hay quiebres, ¿no? Entonces es la consecuencia de alto, ¿no? Pero también dice la palabra en Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, algo que como hijo de Dios tenemos que recordar en todo momento es que, si bien es cierto, estamos llamados a decir la verdad, no podemos juzgar, ¿no? De mala manera. Y eso es importante porque al final todos vamos a comparecer ante Cristo. Todos vamos a ser juzgados, ¿no? Y pero sí podemos hacer críticas objetivas, ¿no? Críticas constructivas, como también dice, ¿no? Porque hay una diferencia grande entre yo querer decirte lo que estás haciendo está mal para destruirte, o yo querer decirte lo que estás haciendo está mal, pero para levantarte. Exacto. Y también depende mucho de cómo la persona lo recibe, porque me ha tocado casos en los que lo he dicho, así como te lo he dicho a ti, hay pecado, esto está mal, el Señor no le agrada, voy a estar contigo, te voy a ayudar. Y me ha ido mal, ¿no? Porque no resolvé. Porque el corazón humano importa también. O sea, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? En tu caso tú estabas teniendo una lucha, sabías que estaba mal lo que estabas haciendo,
pero también estaba el deseo de querer salir de esa situación para seguir buscando al Señor. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Donde las personas realmente no quieren quedarse en su pecado. Y ahí es difícil, ¿no? Porque también sucede que cuando nosotros hacemos esto, ya somos los malos, ¿no? Porque les decimos la verdad. Pero el Señor nos ha llamado a andar en gracia y en verdad. Y eso es como que mi lema siempre, ¿no? Gracia y verdad. No puedo andar si no tengo la verdad y si no tengo la gracia. Entonces es importante que cuando las personas tengan un proceso, que todos hemos tenido un proceso en nuestras vidas, podamos ser acompañados de esa forma, ¿no? Sin juzgar, pero mostrando el amor de Cristo. Y bueno, una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, siempre mostrando la gracia y la verdad, ¿no? Entonces creo que eso fue bastante importante en el proceso que tú viviste. Y sobre todo el que al estar cerca, también era un poco más, lo sentí un poco más mi responsabilidad, ¿no? Porque ya estabas asistiendo a la iglesia, recuerdo que hablaste con el pastor diciendo que te ibas a familiar, que iban a ser solo 3 meses. Inicialmente, sí, claro, inicialmente era, ok, me voy a Lima, voy a estar independizándome en mi proceso de adaptación, Sí. pero me voy, no, entonces es como mi iglesia en transición, en ese momento fue, Y ya vas más de un año. sí, o sea, fue como, fue como que yo siento que, o sea, la verdad tú fuiste la pieza clave para volver a reconectarme con Dios, con la iglesia, ¿no? Y es como, ese año, recuerdo que fue enero, si no me equivoco, o sea, pasé el proceso de octubre, noviembre, diciembre. Enero ya es como un nuevo amanecer, un nuevo empezar. Yo me sentía totalmente como apagada emocionalmente y espiritualmente. Como que, Señor, te he fallado, o sea, no soy digna. Y ahorita fue como que, pero la iglesia te queda unas cuadras. Y de pronto es como que, ¿por qué no vas a la célula? ¿Dónde está? Acá a la vuelta, ¿dónde estás? Eso no Era como que dije, ¿es en serio, Señor? O sea, es como ver tu gracia, porque no lo merecía. Es como que, ok, me voy de mi espacio y me das una nueva iglesia y me das una nueva célula y encima, o sea, no contento con eso, era como que me das la oportunidad de servir en una obra cuando Jim me contacta, que fue como que la obra de Semana Santa. Y yo de verdad que no lo podía creer porque decía, no lo merezco. Y no solo no lo merezco, sino es como la forma más vívida de experimentar realmente la gracia de Dios en mi vida, porque antes hablaba y veía mucho lo que era la misericordia y la bondad de Dios, pero nunca había experimentado su gracia. Y realmente era como que, Señor, si no lo merezco, esto realmente se traduce a es tu gracia. Claro. Y la iglesia es la gracia. Entonces eso fue como muy impactante para mí y no solamente eso, sino que fue todo como que también un proceso donde nuevamente reinsertarme, hacer como que vida iglesia, ¿no? Poco. Exacto, o sea, fue como nuevamente poco a poco, pero creo que, o sea, definitivamente es como que Dios, a pesar de que quizás todos nosotros nos equivocamos, en el caminar de fe no hay un caminar perfecto, nos podemos esforzar y quizás sí podemos llevar una vida en santidad, en piedad, pero yo recuerdo mucho, inclusive al punto de que en qué momento dije pasó esto, porque yo había compartido, porque siempre es como compartir reflexiones en redes sociales, había no predicado, pero era como que había compartido de no nice en Yo es igual. Y recuerdo uno de mis primeros videos de mis reels y de pronto caer en esto era como, para mí era como que nunca, jamás en mi vida lo hubiera pensado. ¿Me entiendes? Era como, si yo he predicado de esto, si yo he hablado de esto, si yo he compartido y he tenido tal convicción, ¿en qué momento de mi caminar pasó? ¿Me entiendes? O sea, ¿en qué momento se dio? En un momento quizás de descuido, en un momento de que realmente Claro. nunca lo hubiera esperado. Entonces, como tú dices, es como nadie está libre de caer en una situación, digamos, de pecado, de quizás de fallarle a Dios. Y desde quizás lo más mínimo, ¿no? O sea, hasta quizás algo que puede ser un poco más difícil de salir, pero que aún así el Señor, en su gracia, en su amor, nos llama nuevamente y es como hermoso ver que Él está ahí como Padre, que nuevamente nos abraza y nos extiende, ¿no? Los extiende como que su brazo se dice, ok, no te preocupes, o sea, ya pasó. Obviamente es como, por eso es importante tener como de un corazón contrito y humillado, ¿no? O sea, de reconocerlo. Y Tiago, lo que estás diciendo me hace recordar bastante la predica del pastor de la semana pasada,
cuando nos estaba hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias, justo habla acerca del mensaje a Éfeso. Y algo interesante sobre Éfeso es que estaban haciendo muchas cosas bien. Y podríamos decir que es la rutina del cristiano, ¿no? Porque las personas de Éfeso dicen, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, ¿no? Entonces, muchas veces el creyente puede caer en eso, ¿no? Estás haciendo las cosas, estás haciendo, pero nos pasa lo que dice el versículo 3. El versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede pasar? Y en este caso, creo que eso ha pasado contigo, ¿no? Que estábamos haciendo las cosas, sin embargo, no estábamos amando al Señor primero. Entonces, cuando en la vida del creyente no se ama al Señor primero, es donde hay esos quiebres, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ser ídolos en nuestra vida y empezamos a ser ídolos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es más importante para mí en mi vida antes que mi amor por el Señor? Entonces, en el primer momento en el que hay algo que es más importante para ti, es donde hay ese quiebre porque ya no estás amando al Señor como deberías amarlo, sino estás amando a lo que está en el mundo. Y otra cosa también, por ejemplo, es un versículo que una parte de la Biblia que a mí me toca bastante, es cuando Jesús va a visitar a sus amigos, a Marta, María y Lázaro, ¿no? Y Marta estaba afanadísima, haciendo todo, yendo y viniendo. Y María se sentó en los pies de Cristo a escucharlo, ¿no? Y Marta le dice al Señor, ¿por qué no le dices algo, no? ¿Por qué no le dices que me ayude? Yo estoy ocupada. Y el Señor Jesús le responde, Marta, Marta, afanada y turbada estás. María ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada, ¿no? Y te digo que a mí ese es como que un recordatorio constante, porque yo caigo muchas veces en eso, ¿no? En estar en mucho activismo, estar haciendo. Pero cuando nos sentamos a los pies del Señor, ¿no? Entonces es importante, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque nos tiene que hacer volver siempre al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el corazón de los creyentes? Es que hacemos, pensamos que mientras más hacemos o mientras más largamos, Te amo más, te sirvo más, pero cuidar esa parte tan importante de la comunión con Él, porque es la intimidad con el Señor. Es la intimidad con Él, es el amor que tiene que tener el Señor. Reconocer cada día que Él de dónde te ha sacado, pero sobre todo eso, ¿qué es lo que Él ha hecho por ti? No solamente te ha creado, te ha formado. En Salmo 139 dice que somos una creación magnífica, que nos ha visto desde el vientre de nuestra madre. Entonces, imagínate cuánto amor tiene el Señor por nosotros, ¿no? No solamente eso, sino que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, por amor a nosotros, ¿no? Entonces, es importante que nosotros recordemos como creyentes eso, ¿no? No mirar a las personas con ojos de yo te voy a juzgar o yo soy mejor que tú, porque muchas veces podemos caer también, no estoy en pecado o no tengo un pecado grande, claro, Y sí, era en orgullo espiritual, pero ¿no? claro, podemos tener orgullo espiritual, como, yo no peco de esa forma, claro, ¿no? Pero al final el Señor es pecado es pecado, no hay pecado grande, pecado Exacto. O como que se minimiza porque la persona de repente no está en un pecado, como dice mayor, pero quizás está en murmuración, ¿no? un pecado visible, exacto, ¿no? Entonces, muchas veces los pecados visibles son algo como que, ay, no, ¿y qué hacemos? Apuntamos con el dedo. Pero, ¿qué es lo que, qué pasa con mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? De repente yo voy en mi corazón, hay vanagloria en mi corazón, ¿no? Por ejemplo, alguien que a mí me hace recordar mucho es mi mamá. Cuando yo le cuento a alguien me dicen, eso es orgullo, yo, ya está bien, ¿no? Como que tengo que volver y pedir perdón al Señor porque de repente mi corazón se envanece. Y digo, no, Señor, ya perdona. Entonces hay que recordar siempre eso, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios podemos caer, podemos tener esos momentos de debilidad, de dificultad, pero ¿por qué caemos? Eso es importante que nosotros entendamos, ¿no? ¿Por qué caemos o por qué volvemos atrás? Porque dejamos de amar al Señor. Entonces, como creyentes, ese debe ser nuestro objetivo, que cada día me levante yo y digas, Señor, ayúdame a amarte un poquito más, ¿no? Un poco más cada día, ¿no? Señor, estoy luchando con esto, tú conoces mi corazón, ¿sabes? Y a veces caemos en tener vergüenza de hablar con el Señor, ¿no? Como si el Señor no supiera por lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no, con confianza, ¿no? Hay que venir confiadamente ante el altar del Señor y decirle, Señor,
este es el anhelo de mi corazón, pero sé que en ti puedo tener victoria. Oh, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿No? Oh, Señor, ¿qué tienes preparado para mí? Pero ¿cómo puedo honrarte más? ¿Cómo puedo servirte más? Ya lo que yo aprendí hace algunos años fue que cómo podemos vencer a las tentaciones o cómo podemos vencer las luchas, porque muchas veces nuestra lucha es el yo quiero. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vencer ese yo quiero? Con agradecimiento, con tener un corazón en contentamiento. Entonces es como que, Señor, yo quiero esto, pero te agradezco porque no me lo has dado, porque tienes un propósito más grande para mi vida, ¿no? O Señor, quiero esto, pero gracias porque tengo esto, ¿no? Es más, me hace recordar la canción que uso de moda, la de Forrest Frank, la que habla de gratitud, y a veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Porque en esa canción habla, gracias por el techo, gracias porque tengo una cama, gracias porque tengo zapatos, gracias porque tengo agua, ¿no? Y es como que un corazón realmente de gratitud porque el Señor está proveyendo para nosotros, pero no nos damos cuenta. Exacto. Y dejamos de tener esa gratitud, ¿no? Entonces, es importante que el creyente tenga amor, pero también que tenga discernimiento, ¿no? En Filipenses 1, del 9 en adelante dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, aquí Pablo está pidiendo que no solamente abundemos en amor, sino también en conocimiento, ¿no? En discernimiento, para que podamos decidir, ¿no? Señor, esto quiero, se me ha presentado esta oportunidad. Exacto. ¿Pero viene de ti o no? Y se puede aplicar a muchas cosas. ¿Se puede aplicar al tema relacional? Sí, porque puede parecer cualquier persona, ¿no? Exacto. Pero viene de ti, hay paz, puedo conversar con muchas personas, la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? O también para el tema laboral. Señor, Exacto. ¿viene de ti o no viene de ti? Claro, eso me acerca más a ti o me va a alejar, ¿no? Porque hay trabajos que pueden ser muy atractivos económicamente. Son una propuesta que hace poco también era como que dije, Señor, me he comprometido a servir, y de pronto apareció una propuesta en Lima y era como, me dio miedo. En ese momento es como que el temor de, o sea, ¿es el dinero o es como que el servicio, pero no quiero algo que me aparte y es como mi deseo puede servirte, ¿no? Pero es como nos agarra espiritualmente en ese momento, como tú dices, de tener ese corazón de que realmente estamos discerniendo bien, o si es que nuestra emoción, y como tú dices, siempre se hace un ídolo del trabajo o del dinero o del éxito, y es como si Dios no está en ese trono, no está en primer lugar, todo lo demás se va a volver un ídolo y por ende vamos a tomar una decisión equivocada, ¿no? Sí, y muchas veces caemos en eso. Como te digo, no es solamente el tema relacional, pues trabajo, familia. Ministerialmente también podemos cometer errores, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos estar en un ministerio, pero porque lo queremos. Ajá. Pero ¿y si no es el llamado? Y si no es tu don, ¿no? De repente el Señor te ha dado don de maestro, pero no sé, Quieres estar en el lavandero, no, pero más. Aunque claro, ¿no? O de repente tienes el don de servicio, pero no quieres servir. O sea, es como que hay que pedir discernimiento en todo tiempo al Señor. Es por eso que en Santiago también nos habla acerca de pedir sabiduría, y hay que pedirla con fe, que se nos va a dar en abundancia, pero no dudando. Entonces, para que un creyente pueda permanecer firme, tiene que amar al Señor, tiene que andar en santidad, también es importante, tiene que tener discernimiento. Y el discernimiento viene del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos creyentes que no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener discernimiento y vamos a ser como las olas del mar que van y que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como creyentes? Tener comunión con el Señor, amarlo y ser llenos del Espíritu Santo. Es más, hay una lección en Vida Abundante que habla acerca de cómo una persona llena del Espíritu Santo va a derramar eso a otras personas. Y eso es lo que queremos, porque al final, ¿cuál es la misión del creyente? Hacer discípulos. Exacto. Contagiar, de cierta manera, el Espíritu Santo a otras personas.
Entonces eso es importante, ¿no? Y en el caso que te tocó vivir, que fue una experiencia dura, que fue un proceso un poco largo, pero donde al final el Señor te dio restauración, pero porque tú también lo permitiste, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí en tener un corazón duro, en el yo quiero, y porque quiero y punto, a un corazón de me estoy equivocando, pero necesito al Dios. Exacto. ¿No? Entonces, porque, como te digo, todos podemos pecar, todos podemos fallar, pero está en el corazón contrito y humillado de poder buscar al Señor y decirle, Señor, he pecado, Señor, lo que estoy haciendo no está bien, ayúdame porque mis fuerzas no puedo. Y es que en nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que descansar en Él y también tenemos que buscar una comunidad, porque estamos llamados para levantarnos los unos a los otros. Nadie puede tener una fe práctica y que realmente te sostenga si estás viviendo solo, ¿no? O aislado. Y es como, o sea, viene el mundo, las tentaciones, las pruebas, tu propia carne. ¿Cómo puedes luchar solo? Definitivamente. O sea, por más que tengas el Espíritu Santo, si tú te aíslas, creo que es un arma de doble filo, ¿no? Y eso es algo que yo veo bastante, o he visto no solamente en esta iglesia, sino en la iglesia anterior en los chicos. Cuando hay pecado, cuando quieren pecar antes, ¿no? Porque se va engendrando, ¿verdad? Va creciendo eso, ¿no? Entonces no buscan ayuda porque tienen vergüenza, ¿no? Porque de repente dicen, no, ¿qué va a pensar? Va a pensar mal de mí. Pero al contrario, ¿no? O sea, en un corazón humilde, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Necesito que me ayudes a orar. Necesito poder contarle a alguien que me pueda dar un seguimiento específico por esto. Porque nadie está libre de pecado, ¿no? Entonces, y ese es el problema, que muchas veces tenemos vergüenza de acudir a las personas. Cuando no sabes de repente a la persona a la que quieres acudir o la que está más cerca ha pasado por eso y te puede ayudar. Exacto. ¿No? Entonces, pero porque también a veces en las iglesias hay el tema de el chisme, la murmuración, el ya te estoy juzgando, entonces eso aleja a las personas y tenemos que cuidar eso también. Y es por falta quizás de madurez o porque quizás es como está más en su carne que en espíritu y por ende se generan como que esa situación, ¿no? Claro, es por eso que es importante que cuando quieras confesar o contar que estás con una lucha, no se lo hagas a cualquier persona, ¿no? Exacto. Porque hay muchos hermanos en iglesia, pero tiene que ser una persona que tú veas que está andando con el Señor. Porque si no es una persona una persona X, te va a aconsejar conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Ahora también hay que entender que la palabra de Dios nos va a confrontar y nos va a doler. Porque nos va a decir que estamos mal. Y el ser humano no quiere escuchar que estamos mal. El ser humano quiere que todo esté bonito, que todo esté tranquilo. Pero la palabra de Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces vamos a tener que estar listos para poder recibir lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Que muchas veces es, oye, estás mal. O sea, te has apartado de mí. No estás actuando conforme a mis mandamientos, ¿no? Y así como le llamó la atención a la iglesia de Éfeso, ¿no? Tengo contra ti, les dijo, ¿no? Debe haber sido muy fuerte, ¿no? O sea, como que el Señor... Como que ellos pensaban que estaban bien y de pronto es como, has dejado tu primer amor, has caído en activismo y que en ese momento me pasó a mí y fue producto de por qué llegué a la situación que llegué. Exacto. Porque ahí se enfría el corazón. Claro, es como quizás, parte de la rutina o me saturo de hacer tantas cosas que la prioridad que antes era, mi tiempo devocional, pero un tiempo devocional de comunión profunda y real y no de como lo estoy haciendo porque es parte de, ¿no? A veces pensamos que tenemos que marcar check con el Señor, ¿no? Y esto yo una vez lo conversé con una persona hace muchos años que me dijo, el Señor no necesita que tú hagas el devocional, tú necesitas hacer tu devocional. ¿Por qué? Porque eres tú el que necesita llenarte del Señor. Tú eres el que necesita pasar tiempo con Dios, ¿no? Y me hizo pensarlo porque yo cuando era niña pensaba que Dios estaba viendo, no sé, dice, a ver, ya hizo su devocional, check. Pero no es así, ¿no? Porque el Señor no está como un líder autoritario, un dictador, como que todo controla, exacto. Sino que quiere tener una relación verdadera y genuina con nosotros, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que se puede obtener una relación así? Pasando tiempo en su palabra, orando, conversando con el Señor y dejando que el Espíritu Santo nos transforme. Sabiendo escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer. Exacto. Y ahí es donde viene lo difícil, porque no nos gusta obedecer.
Sí, cuánta verdad has dicho, Laurita, en lo que has mencionado y creo que el Señor ha sido bueno, me ha permitido en este tiempo contigo volver a, digamos, como que revivir ese proceso, pero ya ahora como con un corazón totalmente restaurado, tanto a nivel, digamos, de mi relación con Dios, el hecho de estar en una iglesia que obviamente me ha abrazado, me ha permitido realmente sentir la gracia de Dios en mi vida y sobre todo de tenerte a ti como amiga, o sea, de poder ver que en efecto hay un liderazgo lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y que como dice Romanos 8:28, el Señor hace que aún hasta lo malo pueda obrar para bien y justamente por eso es que ahora estamos en este caso que te pedí que puedas acompañarme testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo tú has sido parte de ese proceso que me tocó vivir, pero que a pesar de ello, a pesar del error, a pesar de la vivencia, digamos, de haber caído, cómo el Señor nos puede levantar y puede hacer que esto sea una historia y un testimonio para que las personas que quizás están atravesando algo similar lo piensen dos veces antes de quizás decir sí o antes de quizás aceptar siquiera una salida a alguien que claro, no se alinea a tu fe, no se alinea a tu amor por Cristo en ese momento. Y si es que estamos atravesando algo a nivel, digamos, emocional, vulnerable, de confesarlo y decirle a alguien, ¿no? Estoy pasando este proceso, necesito ayuda. Y también venir ante el Señor y decirle, Señor, no puedo. O sea, y pensar, ¿no? ¿Qué está pasando para que realmente yo esté quizás reconsiderando el dejar mi no negociable, que es mi relación con el Señor, es mi comunión con Él. Y como tú dices, de quizás haber hecho un ídolo de, oye, esto es lo que yo quiero, o se ve algo como que atractivo ante los ojos, ¿no? En ese momento, pero que no es el plan de Dios, ¿no? Y que fue como, ok, Dios, voy a permitir que seas probada, viene la tentación, y de pronto es cómo estamos espiritualmente, ¿no? Si estamos realmente fortalecidos, y por eso es que tú decías, nuestra comunión lo es todo. Si tú no estás realmente teniendo ese tiempo profundo de comunión con Dios, entonces definitivamente estás siendo vulnerable, ¿no? Exacto. Gracias, Laurita, por este tiempo, por este espacio. Creo que ha sido muy bonito el poder compartir, ¿no? El escuchar, como tú dices, tanta verdad comunicada con gracia y esperando de que esto pueda ser realmente de edificación a aquellas personas que están quizás viviendo algo similar y sé que definitivamente Dios no se equivoca, Él nos ayuda en medio de cada prueba, está como Padre bueno viendo, ¿no? O sea, como que no vayas por ahí de repente nuestra rebeldía, autosuficiencia, nos equivocamos, pero aún así Él nos vuelve a extender los brazos y nos recibe, ¿no? Entonces, agradecerte, esperamos de repente en otro momento compartir contigo ya quizás un poco más de lo que tú realizas a nivel, digamos, de liderazgo juvenil, para que las personas que quizás están ejerciendo un mismo cargo ahorita puedan recibir también un poquito de lo que es la formación o un liderazgo efectivo, porque son muchas cosas que imagino tú ves, es mucha carga a nivel espiritual, pero que aún así en tu amor por ellos, tú estás dispuesta a poder tomar el tiempo para escucharlos, para comprenderlos, para guiarlos y eso es algo que definitivamente es como lo que complace al Señor, ¿no? Entonces, es eso, agradecerte de verdad que ha sido bonito tenerte en el programa. Y bueno, también quería agradecer, estamos justo abriendo este primer programa, este primer podcast de Aviva tu Fe aquí en Casa de Risa, quien gentilmente nos ha abierto las puertas para poder llevar a cabo este lindo podcast y a ellos los van a poder encontrar en la ciudad de Trujillo, en la calle Luis Alrich 674, en Las Quintanas. Es café de especialidad. Ya nos habíamos tomado un cafecito antes de empezar el podcast. Delicioso. Hacen también clases de unas masterclass, he visto, de lo que es el proceso, me parece, de filtración. Entonces ahí pueden, vamos a dejar igual etiquetada ahí las redes sociales para que ustedes puedan visitarlos. Y esto fue Aviva tu Fe. Hoy hablamos de yugo desigual,
liderazgo efectivo, de cómo es que el Señor restaura a sus hijos. Y en el próximo programa vamos a estar compartiendo con otra persona un nuevo tema, así que estén atentos porque esto recién empieza.